Gracias por seguirnos mediante las redes sociales en este nuevo episodio de Frente con Óscar Ortiz. Iniciaremos conversando con Fernando Álvarez, un abogado formado en la UPSA con especialidad en materia laboral en la Universidad Belgrano, Argentina, y también con una maestría en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Oscar. Un placer estar acompañándolo en esta jornada. Gracias. Primero, creo que hay interés en la ciudadanía, especialmente en los actores económicos, de conocer qué significan estas nuevas medidas que ha anunciado el presidente Arce en ocasión del 1 de mayo en materia laboral. Bueno, el presidente Arce, como usted dice, ha presentado un paquete de regalos por el 1 de mayo, respondiendo a un pliego petitorio que se había presentado en el mes de marzo por parte de la COP. Y entre estos paquetes, como todos sabemos, está incorporado el incremento al salario mínimo nacional del 2%. Durante esta gestión no habrá incremento al haber básico. Y adicional a ello se ha incorporado unos proyectos de ley, uno que habla sobre el acoso laboral. El otro proyecto de ley es la ratificación de los principios del derecho laboral que ya están de alguna manera consagrados en el decreto 28699 y en la propia Constitución Política del Estado, y la exigencia de la COP es que se eleve a rango de ley, y algunos otros elementos que tienen que ver más con la parte sindical y la declaratoria en comisión de los dirigentes sindicales de la COP. Lamentablemente no hemos tenido acceso a la mayoría de los textos, solamente hemos podido tener acceso al texto que habla sobre la declaratoria sobre el acoso laboral y del incremento al salario mínimo nacional. Y particularmente, Oscar, me parece que estas medidas, en cuanto al acoso laboral, yo quedo por lo menos un tanto preocupado porque seguimos generando normas de alguna manera que se basan en la subjetividad. No es una norma clara en cuanto a qué se refiere a acoso laboral. Si bien hay un artículo de ese proyecto, valga la aclaración, es un proyecto de ley, no es una norma que esté vigente, es un proyecto de ley que el presidente ha presentado a la Asamblea. Si bien hay una serie de tipificaciones de lo que se consideran conductas que se enmarcan dentro del acoso laboral, creo que la mitad de ellas son tan subjetivas que van a generar una suerte de inseguridad jurídica a la hora de dirimir una potencial conducta de acoso laboral. Si bien hay otras que son mucho más objetivas, como lanzar insultos o discriminar a una persona y aislarla de manera injustificada de un ambiente de trabajo, no darle sus herramientas de trabajo para que no pueda cumplir sus obligaciones. Hay otra serie de elementos que dejan mucho a la subjetividad y a la interpretación del dirimidor. Por ejemplo, asignarle funciones que no estén relacionadas directamente con las funciones para las cuales se lo contrató. ¿Hasta qué punto yo realmente voy a determinar si la función para que yo contraté al trabajador, al pedirle un trabajo adicional, constituye o no constituye una humillación, una actitud denigrante hacia él? Entonces, yo desde ese punto de vista espero que la Asamblea reconsidere y que cree si la van a terminar creando, cree una norma un tanto más objetiva que saque elementos de interpretación y que presten a terminar dirimiendo una situación que en los hechos no es de acoso laboral, sino simplemente de aplicación de alguna sanción o de alguna parte disciplinaria por parte de la empresa. Y en cuanto al salario mínimo, si bien en principio, Oscar, pareciera un porcentaje menor, no hay que olvidarse de las condiciones económicas, sociales y políticas en las que estamos. Venimos de un año de cuarentena donde prácticamente la mitad del año no se trabajó. Muchas empresas se vieron en la obligación, algunas de cerrar, otras de prescindir de personal, otras de renegociar los salarios con la gente. Entonces, si bien en principio la gente puede pensar el 2%, 45, 46 bolivianos de manera adicional no hace la diferencia,
para muchas empresas sí que la hace, porque además hay una afectación no solamente en el salario mínimo nacional, sino de derechos que se derivan del salario mínimo nacional. Se hablaba también de un proyecto de eliminar la causal de fuerza mayor como razón de despido. ¿Qué Correcto, implicaría ello? sí. En realidad es una resolución ministerial que ha emitido el Ministerio de Trabajo que elimina la posibilidad de que las empresas invoquen esta causal. Eh, Esta causal fue muy invocada el año pasado precisamente como consecuencia de la cuarentena y la pandemia y estaba basada en una sentencia constitucional del año 2015 que establecía, entre otras cosas, que las empresas podían retirar y prescindir de los servicios de un trabajador invocando la causal de fuerza mayor que se basaba específicamente en haber obtenido pérdidas, un resultado negativo durante las últimas gestiones, y la intención final de la sentencia constitucional era reducir una parte, un porcentaje pequeño de la planilla y de la carga social que tiene la empresa en resguardo y en cuidado del resto del personal. Es decir, si usted quiere llamarlo, buscar el mal menor. Porque lo contrario implicaría que la empresa tenga que cerrar definitivamente y dejar sin fuentes de trabajo al 100% de la masa laboral. Entonces, como le decía al principio, lamentablemente no está subida la resolución en la página del Ministerio aún. No hemos podido conocer el alcance de lo que implica la imposibilidad de invocar la causal de fuerza mayor, pero creemos que dado los antecedentes está referida específicamente o debe estar basada en los argumentos y los fundamentos que daba la sentencia constitucional. Fernando, mencionabas cada vez se aprueban más normas, algunas son resoluciones, otras decretos, leyes, sentencias. ¿Cómo son las condiciones que ofrece Bolivia para la generación de empleo con esta normativa laboral? Mire, Oscar, yo creo que son condiciones muy duras y cada vez más difíciles de llevar y de lidiar, porque en la medida en que entiendo que los derechos laborales tienen que ser progresivos, entiendo que no pueden ir hacia atrás, porque ese es el principio de progresividad de los derechos laborales, pero en la medida en que vamos creando una rigidez tan extrema y tan absoluta, pienso que finalmente el efecto que se quiere lograr con la promulgación de estas medidas no se lo consigue y se termina logrando el efecto contrario. Entonces, si yo endurezco las condiciones del mercado laboral, o bien voy a tener consecuencias en la generación de mayor empleo informal, si ya el porcentaje de empleo formal en Bolivia es súper bajo, voy a incentivar la creación de mayor empleo informal y el empleo formal que tengo lo voy a reducir o lo voy a volver de alguna manera más precario. No es posible que, le voy a dar un ejemplo, cuando usted inicia un proyecto o cuando usted quiere abrir un negocio o iniciar una operación, necesita saber cuáles son sus costos a corto y a mediano plazo, ni se diga a largo plazo. Entonces, si yo creo este tipo de condiciones, incrementos salariales, dobles aguinaldos, endurezco de esta manera la economía laboral de la empresa, es imposible que una empresa sepa a mediano y a corto plazo cuánto va a ser su costo laboral, por ejemplo, en 5 años. Y no estoy diciendo que el salario se debe mantener estático, por favor que no se malinterprete lo que digo. Lo que digo es que estos incrementos deberían ir acompañados verdaderamente de la referencia de la inflación y que la finalidad última sea recuperar el valor adquisitivo del salario respecto de la inflación. Pero si promulgamos y establecemos incrementos que tienen un tinte político, un tinte populista, un tinte popular, finalmente estoy desincentivando la creación de nuevos empleos y incentivando de alguna manera la creación del empleo informal. Fernando, ahí yo tengo una preocupación. Hay un tema quizás tabú en Bolivia, ¿no? En esta materia, y es la discusión sobre la Ley General del Trabajo, que fue promulgada en 1939, ya va a cumplir 82 años, y obviamente responde a otra realidad económica. Por ejemplo, no había pues esta sociedad urbanizada, con la mayor parte de la población viviendo en las ciudades, con
comercios con centros comerciales, supermercados que abren hasta tarde por la noche, sábado, domingo. Fue una ley pensada en las industrias, quizás en la minería de esa época, de hace 80 años. El mundo ha cambiado muchísimo. ¿No es necesario debatir, discutir la modernización de esta ley, la actualización de esta ley a las condiciones de la economía actual? Absolutamente, Óscar, absolutamente. No podemos tener una ley que, como usted dice, fue pensada para las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas de esa época. Los medios de producción han cambiado, las formas de trabajo han cambiado. Antes de iniciar esta conversación fuera de cámara, conversábamos sobre las nuevas realidades tecnológicas y los nuevos negocios tecnológicos que actualmente se están dando, no Nuevas solamente formas de en Bolivia, trabajo. nuevas formas de trabajo en todo el mundo. Entonces, tener una ley anacrónica, porque lamentablemente, y lo digo con todo el respeto, es una ley anacrónica que a lo largo de los años ha estado siendo acompañada de normas complementarias, es cierto, pero que mantienen todavía la base y la estructura y la esencia de la ley del 39. Entonces, concuerdo plenamente, es una ley que no sé si modernizarla es la palabra, pero tenemos que actualizarla a la realidad tecnológica, a la realidad económica y a la realidad social que tenemos en este momento. Si tuvieras que sintetizar, ¿cuáles serían las principales dificultades que presenta la normativa vigente en materia laboral para la generación de empleo y, consecuentemente, cuáles serían las principales, no sé si reformas o cambios que hay que hacer para actualizar esta ley y tener ese equilibrio entre proteger los derechos laborales, pero al mismo tiempo favorecer la creación de empleo? Mire, personalmente, yo creo que hay dos cuestiones esenciales que deberían ser la parte neurálgica de establecer una reforma o un cambio normativo que busque lo que usted me indica. El primero es que creo yo que tenemos que desarraigarnos del concepto de ir a trabajar 8 horas al día y que se me pague una remuneración por cumplir sentado las 8 horas al día. Si bien aclaro que la ley habla de una jornada máxima de 8 horas, pero en la cultura laboral la gente cree que cumple con ir a trabajar durante esas 8 horas. Entonces yo creo que una medida que se tiene que buscar el cambio atendiendo a estas modificaciones y a estas evoluciones de las que conversábamos es establecer una nueva forma de trabajo en función a una nueva remuneración. Es decir, no digo eliminar la jornada ordinaria de trabajo, sino incorporar el principio de productividad versus la forma de remuneración. Entiendo que van a haber muchas empresas y formas de trabajo que van a necesitar mantener este modelo, pero hay muchas otras que no. Entonces, yo sugeriría la posibilidad de que la ley incorpore formas de trabajo y formas de remuneración basadas en la productividad, no basadas en el cumplimiento simplemente de una jornada de trabajo. Entonces, aquí tiene que haber un cambio de paradigma. ¿Voy a cumplir mi jornada de trabajo o voy a trabajar para hacer productiva a la empresa? Y si yo contrato por productividad, seguramente la remuneración me llegará antes, seguramente la remuneración me llegará mejor, porque esa productividad finalmente va a repercutir en la empresa, va a hacer que la empresa genere otros ingresos, tenga otro flujo y esto se convierta en un círculo virtuoso que termine equilibrando a ambas partes. Y el otro cambio esencial que yo sugeriría a la ley es tratar de sectorizar las normas dependiendo del tipo de industria o del tipo de sector comercial que se quiera regir. Me explico. La Ley General del Trabajo es una ley macro que abarca a todas las industrias sin hacer ninguna diferenciación. Abarca sector industrial petrolero, minero, comercial, de servicios. Entonces, hay situaciones, condiciones de trabajo que dependiendo del tipo de industria varían considerablemente. No es lo mismo legislar para el que está en campamento petrolero durante 21 días, 24 días, 15 días y descansa 5, 10, 15, que legislar para
dentro de esa misma empresa para el sector administrativo que no sale de la ciudad. Entonces, al empleador se le dificulta mucho establecer condiciones de trabajo, incluso dentro de una misma empresa, Oscar, si la norma es demasiado genérica. Entonces yo sugeriría crear o regular condiciones y relaciones de trabajo para el sector industrial, para el sector comercial, para el sector de servicios, y posiblemente dentro de estos mismos sectores crear subreglas para determinar o para considerar las condiciones propias de cada sector. Fernando, ha sido muy ilustrativo realmente escucharte y te agradezco mucho. Es un tema que creo que hay que discutirlo y romper con ese tabú de que no se puede hablar de, vos utilizabas el término actualizar la Ley General del Trabajo, porque hay que adaptarlo a las condiciones actuales y así como se protegen los derechos laborales, también hay que favorecer la creación de empleo. Muchas gracias. No, le agradezco yo, Gracias. Oscar, un placer. En Bolivia todos los años tenemos infinidad de marchas, de mitines, de discursos, de manifestaciones relacionadas a los derechos laborales. Sin embargo, a medida que se van sacando cada vez más normas, cada vez más disposiciones, cada vez más regulaciones, hay cada vez menos empleo formal. Y se da la paradoja de que quienes debieran ser beneficiados por la protección de esos derechos laborales terminan siendo excluidos de los empleos formales porque o no se generan empleo o porque las empresas no pueden aguantar esas condiciones y terminan cerrando o achicándose. Este es un tema fundamental. Fernando Álvarez nos planteaba algunas ideas de lo que hay que mejorar, actualizar, modernizar, como por ejemplo, no se puede tener bajo la misma legislación a personas que trabajan en un centro minero, un campo petrolero, en una industria que haga turnos y que obviamente tiene que mantener ciertos horarios por el funcionamiento de las máquinas, que quienes trabajan en un cine, en un supermercado, en fin, la nueva economía moderna y servicio. Incluso en muchos casos hay sectores como el de las madres de familia que quizás a ellas mismas no les conviene trabajar las 8 horas, pero podían tener un ingreso muy importante si hubiera regulación más flexible sobre horarios de trabajo. O jóvenes estudiantes que pueden estudiar en ciertas horas del día y podrían trabajar algunas horas del día en una empresa de servicio, una empresa comercial, y así ir costeándose, ir sosteniéndose y también ir formando o generando ingresos para una familia. Muchos de ellos al final se ven obligados a dejar los estudios para tener que trabajar de tiempo completo. Bueno, este es un debate que debe continuar y yo creo que el país debe afrontarlo si queremos realmente progresar y beneficiar a los trabajadores y a los empleados con mejores condiciones y empleos de calidad. Muchas gracias por acompañarnos mediante sus redes sociales en este episodio de De Frente con Óscar Ortiz.